Bueno, como es costumbre, por favor me indican que están viendo la diapositiva que dice Mecánica de Materiales 2, tema 6, el proceso de diseño en ingeniería. El dedo, ¿no? No levantar la mano. Ok, por si acaso le dije, por no hacer que era para decirme otra cosa. Bueno, damos entonces inicio a la unidad 3 con una parte introductoria repasando lo que es el proceso de diseño en ingeniería, pero haciendo un énfasis en las teorías de fallas. La unidad 3 corresponde a las teorías de fallas por carga estática y como les dije anteriormente, lo hemos dividido en tres temas con la finalidad de hacerlo más digerible el tema. Bueno, iniciada la clase, vamos a hablar en este primer tema 6, en este tema 6, perdón, de tres cosas importantes. El diseño mecánico como proceso de decisión, el modelado ingenieril y las buenas prácticas de ingeniería. Eh, para los que le he dado clase anteriormente, desde que comienzo con dibujo de máquinas y mecánica de materiales uno, hablo bastante del proceso de diseño en ingeniería. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo para nosotros los ingenieros. Fíjese que no estoy diciendo el diseño mecánico, estoy diciendo el proceso de diseño en ingeniería. Sí, o sea que cualquiera sea la rama que estemos como ingenieros, debemos conocer este proceso. Y bueno, comenzamos ya, como hemos hablado anteriormente de lo que es el proceso de diseño, vamos a hablar de lo que es el diseño mecánico. Primero, para poder hablar de eso, el diseño en ingeniería, hay una institución que se llama la Accreditation Board for Engineering and Technology, eh, que lo define como un proceso de toma de decisiones, generalmente iterativo, generalmente, prácticamente el 95% de los casos es iterativo. ¿Y qué significa iterativo? ¿No? Que es un proceso de ensayo y error, pero no a, a ciegas, sino en un proceso en el que, según los conceptos que se manejan de ingeniería, yo evalúo en cada una de las etapas y verifico dónde está el error para volver a desarrollarlo de tal manera que puedo estar en la última etapa y puedo regresar a la tercera, a la primera o cualquier otra, ¿no? Por decir algo. Entonces, el diseño en ingeniería es un proceso de toma de decisiones. Al hablarse de toma de decisiones, hay un proceso de ensayo y error, en el que las ciencias básicas y las ciencias aplicadas se unen para convertir recursos en forma óptima a fin de cumplir un objetivo estipulado. Fíjese que aquí estamos hablando de incorporar las ciencias básicas, que son la matemática, la física, la química y en algunas ocasiones, depende de donde nos encontremos en ingeniería, la biología, ¿no? Con las ciencias aplicadas. Y en las ciencias aplicadas nosotros encontramos principalmente lo que es la ingeniería en todas sus versiones y la arquitectura, el diseño industrial, bueno, algunos ni siquiera consideran el diseño industrial, ¿no? Pero sí se puede incorporar allí. Y también involucra pues las carreras técnicas que tienen que ver con ella, ¿no? Y estos conceptos o estos conocimientos de la ciencia básica y de la ciencia aplicada se unen para convertir recursos en forma óptima a fin de cumplir un objetivo estipulado. Esto significa que ¿cuál es nuestro objetivo como ingeniero? De repente lo han escuchado en varios profesores, ¿no? A nosotros se nos busca o la ingeniería existe para dar, escúchese bien, yo ya lo he dicho en clases anteriores con ustedes, para dar posibles soluciones a los problemas que se presentan en la sociedad. Para dar
posibles soluciones, ¿sí? Porque no siempre la ingeniería ha dado las respuestas adecuadas y correctas. Han habido problemas y por eso este proceso de diseño para la toma de decisiones se le habla de que es ensayo y error para evitar esos problemas que se han presentado a lo largo de la historia. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que de forma óptima demos un cumplimiento a lo que nos estamos proponiendo a dar solución. Y como posibles soluciones, vamos a suponer, tenemos el caso de que ustedes son 20 estudiantes y de esos 20 estudiantes, cada uno presenta una solución distinta. Puede ser que todas las soluciones estén bien, pero no todas son las más óptimas. Y puede ser que de esas 20 soluciones, 6, por decir un número inventado, son óptimas desde puntos de vista diferentes. Entonces hay que definir cuáles son esos criterios para las especificaciones de diseño y de desempeño que se quieren lograr. Entonces, tenemos en cuenta que el diseño en ingeniería es el proceso de idear un sistema, ¿no? Y como sistema entendemos cualquier cosa encapsulado en una caja negra, a lo que no sabemos ahorita qué es, sino que podemos meter en esa cápsula cualquier cosa que queremos dar solución. Y que ese sistema puede ser también un componente o un proceso para satisfacer ciertas necesidades, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que diseñar es pasar de una necesidad a una solución física, tangible, real, veraz, ¿sí? Y para ello nosotros nos evaluamos de muchas técnicas y sistemas como es el diseño asistido por ingeniería o la ingeniería asistida por ingeniería. Y aplicamos numerosos métodos numéricos entre los cuales se encuentra el método de elementos finitos. La ABET, o ABET, como dice allí, es una organización sin fines de lucro eh, que se permite la acreditación de muchas cosas relacionadas con ingeniería. Con casualidad, hablando hace días con el profesor Rubén Chacón, él nombraba otra y recordé la ABET después de que conversé con él. Eh, por ejemplo, el, el programa curricular de ustedes, el Pensum y esas cosas, cuando uno se va para cualquier país desarrollado, pero vamos a poner el caso de Estados Unidos, para ustedes irse seguros para ver si pueden eh, trabajar como ingenieros allá. Lo primero que pueden hacer ahorita con el uso del Internet es solicitar pagar por ello a empresas acreditadas como la ABET para que evalúen su programa y decir si ustedes son competitivos allá. Sí, recuerden que Estados Unidos no está en La Haya. Cuando ustedes se deciden ir, no tienen que apostillar, sino que tienen que cumplir primero un examen de reválida para mostrar su conocimiento y en ese examen tienen que llevar algo certificado por una empresa propia que sea certificada en Estados Unidos, donde diga que usted está, sus conocimientos son los que se imparten en toda parte del mundo. Entonces, no recuerdo el nombre que me dio el profesor Rubén Chacón, que nos dijo que la ULA tiene convenio con ellos y que la evaluación son $250 más el cansancio que produce sacar los papeles de acá para poderlos enviar para Estados Unidos y todos los gastos habidos por haber, por si están interesados en algún momento. Recuerden, ¿por qué hago yo tanto hincapié en el proceso de diseño de ingeniería? ¿Por qué la forma de dar mis clases? Yo quiero que entiendan que ustedes no están estudiando ingeniería mecánica para dar una materia, para graduarse y trabajar simplemente como simples ingenieros de mantenimiento. Los lunes pasar a una reunión en una pequeña empresa o una mediana empresa, esperar que desocupen los obreros en producción, tener una máquina, una pistola de lubricación que a veces no funciona adecuadamente y comenzar a pasar por toda la línea de producción
a engrasar, a lubricar las partes, a revisar que estén bien calibradas y hacer todo el tiempo lo mismo. Repito nuevamente, yo ya comenté de esa manera, yo siempre decía, yo no me veo en una empresa trabajando así. Yo vi que es lo que a mí me gusta mucho el diseño y me gusta el mantenimiento, pero no el mantenimiento como lo buscan allí, sino en la parte ya de análisis, ¿sí? Para saber predicción de fallas, la parte estadística, todo eso que conlleva. Y bueno, cuando me fijé viendo todo lo demás, yo mismo me contestaba, la única manera que yo en Venezuela puedo ejercer es que yo trabaje para una universidad. Le pedí mucho a Dios porque es muy difícil hacerlo. También comenté que eso hasta una carta dirigida a Dios siempre acostumbro a hacerla y a medida que pasa el tiempo veo los resultados, si se dieron o no se dieron, y cuando no se dan, porque se dio otra cosa mucha mejor que no se esperaba a raíz de lo que pedía. Y bueno, es importante porque nosotros como ingenieros, no, el diseño no es solamente lo que nosotros vemos, ¿no? Porque todas esas máquinas, esa estructura que estamos aprendiendo en mecánica de materiales, también llevan fluidos, ¿no? Entonces mezclamos lo que vemos separado, ciencias térmicas, con lo que tiene que ver con la parte de tecnología y diseño, ¿no? O sea, todo es un conjunto. Y aspiro que ustedes, en algunos, piensen en grande y un ejemplo. Solamente algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que me gusta de Mecánica Racional 20, es los juegos mecánicos, ¿sí? Los parques tecnológicos. Todo eso son ingenieros mecánicos, electricistas, algunas veces sistemas, entre otros, pero con especializaciones, ¿no? No cualquier pendejo de eso se sube a a armar eso que está allí, ¿no? Pues resulta que aquí en Venezuela, cuando usted va para un juego mecánico en una feria, yo lo hacía, lo preguntaba cuando estudiaba ingeniería mecánica en pregrado, se me ocurrió preguntarle cosas a los que armaban eso, ¿no? Lo primero que me encontré es que cuando lo armaban tenían una botellita, una media, ni siquiera una cartera, una media cartera de Miche Claro para subirse a esas cosas altas. Y segundo, buscándole conversación entre una cosa y otra, ninguno tenía ni siquiera la primaria aprobada. Recuerdo el caso de uno de primer grado y de cuarto grado, ¿no? Mientras en los países desarrollados se necesita que sean ingenieros y especialistas para desarrollar eso que está allá, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hablamos de factores de seguridad. Y bueno, después conversaré un poquito más en profundidad de eso, pero quiero que vean la importancia de que ustedes como ingenieros son ingenieros en cualquier parte del mundo. No importa la situación que estemos pasando y que tienen que esforzarse más, que no tienen los recursos como en otros lados, está bien, pero tenemos muchas facilidades para poder manejarnos, en desenvolvernos en nuestros estudios y ser competitivos como cualquier otro ingeniero. Y que la experiencia se gradúan igualito que ustedes, perdidos de bolas, ¿sí? Pero la diferencia de lo que tiene un estudiante recién, un ingeniero recién graduado de un país desarrollado a uno de un país subdesarrollado, que ni siquiera somos subdesarrollados, ¿no? Ahorita estamos abajo. Si existen cinco países, definimos países de primer mundo hasta el quinto mundo, se lo digo, como hemos conversado en otros lados, los profesores estamos en un sexto mundo hoy en día, ¿no? Atrasadísimos para la aplicación de la tecnología, que es lo único que nos diferencia, pero los conocimientos que se imparten son los mismos y la diferencia radica en que ellos sí creen en sí mismos, son competitivos desde que comienzan a estudiar en el primer semestre de ingeniería hasta el último semestre que tienen, entienden que no se trata de copiarse, no porque los estudiantes no se copien en otros países, sino que eso les quita nota y no se andan pasando, ah, voy a ayudar a fulanito ni a hacer el trabajito de algo porque ese fulanito me va a quitar a mi trabajo. Ustedes serán muy amigos, como me lo dijo a mí una vez en el último examen de instrumentación y control que presenté, fue de esa materia, un amigo que era así medio loco, todo loco y todo, ha terminado
trabajando en Argentina y luego en Estados Unidos en tremenda empresa, pero loco de personalidad, me decía, Pedrito, fíjese que hoy es el último día que trabajamos en equipo. A partir de hoy todos me importan un bledo porque soy yo contra todos ustedes. Y es verdad, ¿no? Eso te tienen que entender. Eso es la diferencia de los países desarrollados. Desde el primer semestre o desde preescolar se le enseñan a ser competitivos, cosa que acá lo que se enseña es a ser oportunista. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo resuelvo esto? Y cómo se hacen las diferentes cosas. Bueno, continuamos. Vamos a conversar de algo muy importante, que ya lo saben también, lo que son máquinas y estructura. Vamos a hablarlo de manera muy general. Una estructura es el caparazón, el armazón de cualquier cosa que se está usando para soportar cargas, y si se soporta carga van a haber esfuerzo y deformación. Una máquina lleva ese caparazón, ¿sí? Que sería un armazón, para decirlo palabras realmente más ingenieriles, pero la máquina hace movimiento con la finalidad de transformar la masa y la energía para lo que queremos. Y para poder hacer eso, la máquina necesita de mecanismos, ¿sí? Fíjese cómo se va entendiendo nuestro pensum, ¿no? Vemos cosas que tienen que ver con estructuras, vemos cosas con máquinas, vemos teoría de mecanismos, entre otras cosas. Y nuestra mente tiene que estar en la capacidad de saber fusionar eso cuando corresponde. La máquina de estructura se define como conjuntos de elementos cinemáticamente vinculados o estáticos. En el caso de estructuras, son estáticos. Una máquina ya lleva la parte cinemática, cuya función primordial es la transmisión, transformación o soporte de flujos de energía y fuerza. Flujos de energía, o sea que todo lo que tenga que ver con fluidos, como decían anteriormente, para el otro lado del pasillo de la Escuela de Ingeniería Mecánica, tenemos que involucrarlo acá, no es separado, ¿sí? Olvidémonos de ese concepto, que a mí me gusta más la parte de ciencia térmica que la parte de diseño, es verdad, puede tener alguna intención, pero si usted no sabe una o la otra, no puede trabajar como ingeniero mecánico. Durante su operación de la máquina y la estructura, estos sistemas se ven sometidos a complejos estados de carga combinada que interactúan de forma simultánea. Y ahí donde viene nuestro análisis que tenemos que hacer, porque nosotros buscamos que nuestras máquinas y estructuras tengan un desempeño confiable, tengan una seguridad confiable y una manufactura confiable. O sea que la confiabilidad que nos da un factor es, no es solamente con la seguridad, tenemos que ver el desempeño y la manufactura. Siempre va a haber algo que sea mayor que otro, dependiendo de las condiciones que se nos pidan para diseñar, ¿no? Y jugamos con esas tres características: diseño, seguridad y manufactura. Pero en la parte de diseño, para nosotros poder encontrar esa confiabilidad, esa seguridad que nos da el factor de seguridad, definimos tres variables que ya hemos conversado anteriormente y que se relacionan, interrelacionan entre sí: la geometría, el material y la carga. Esta interacción genera en puntos geométricamente sensibles de las máquinas o estructuras, vamos a decirlo más específico, de los elementos estructurales o los componentes de las máquinas, estos puntos altamente solicitados se llaman puntos críticos. Cuando hablamos de solicitaciones es que se está trabajando con diferentes tipos de cargas. Entonces,
Esos puntos críticos me van a permitir a mí definir el estado, el tensor de esfuerzos y deformaciones para poder analizar posibles fallas y cómo van a ocurrir las fallas y hacer mis predicciones y análisis pertinentes. En una máquina o en una estructura, yo tengo que definir cuál o cuáles son los elementos críticos o componentes críticos. Eso me permite a mí que no voy a analizar toda la estructura como tal o toda la máquina como tal, sino aquellos que son posiblemente críticos. Y en esos elementos o componentes críticos, yo voy a analizar las secciones transversales de esos elementos que sean posiblemente críticos. Y cuando ya tenga definida cuál o cuáles son realmente críticas, defino en esas secciones transversales cuáles son los puntos críticos. Y en ese punto crítico, imaginariamente lo vamos a envolver o virtualmente en un elemento diferencial de sólido. Es un cubo, un bloquecito de Lego en el cual vamos a disponer lo que es la distribución de esfuerzos y deformaciones a través de un tensor. Y de ahí comienza el análisis matemático que vimos en el primer tema y lo que estamos comenzando a ver en el segundo, tercero y cuarto, las cuartas unidades. Tengamos eso presente. Es importante. De tal manera que después de no finalizar todo, yo puedo decir el elemento crítico es tal, su sección crítica es tal y sus puntos o puntos críticos son tales. Hasta ahora hemos aprendido a calcular esfuerzos y deformaciones usando la teoría de la elasticidad desde un punto de vista matemático, ¿sí? Solamente aplicamos algunos casos que tienen que ver más con mecánica de materiales 1 que con la 2 de los recipientes a presión, ¿sí? La diferencia es que en la 1 vimos los de pared delgada y en la 2 los de pared gruesa. Pero falta todavía la parte más importante del diseño, la decisión. Por eso introducimos un concepto que se usa en inglés para el diseño verificable, que es el workflow o flujo de trabajo, que es una secuencia de pasos que vamos a repetir en nuestra vida como profesionales y en cualquier materia debemos tenerlo presente de la parte profesional para repetirlo en cada problema y en cada caso de estudio. Este flujo transforma un cálculo en una justificación de seguridad y diseño. ¿Por dónde comenzamos ese workflow o flujo de trabajo? Por los requisitos, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué significa que el diseño sirve, puesto que el diseño no es una formalidad, definir qué cuenta es lo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Valga la redundancia. En esta etapa consideramos la funcionalidad de la pieza, ¿sí? Eso es a través de las especificaciones de desempeño y de diseño. Son muy diferentes. Es bueno que lean el libro de Robert Norton de diseño de máquinas o elementos de máquina, creo que los dos lo tienen, el proceso de diseño e ingeniería para que indaguen bien bonito y en pocas palabras cómo es el proceso de diseño e ingeniería, bien conceptualizado. Entonces, cuando consideramos los requisitos, tomamos en cuenta la funcionalidad de la pieza, y la parte esa de especificaciones, diseño o desempeño involucra las condiciones en que se trabaja. Esos son las cargas aplicadas o solicitaciones exteriores, que es lo mismo, efectos térmicos, preajustes, etcétera.
qué límites no puede violarse para el cumplimiento de normas o códigos en cuanto a masa, dimensiones, resistencia, rigidez, estabilidad y hasta los costos debido a la manufactura. Y sobre todo, cuál es el caso de carga crítico que debemos tomar en cuenta. Si los requisitos están mal definidos, ni siquiera el mejor cálculo del mundo va a salvar el diseño, por mucha experiencia que tenga el ingeniero mecánico en diseño. Hay algo importante, ahorita que yo nombré a Robert Norton, que a mí siempre me ha admirado ese señor. He tenido la oportunidad de ver algunos videos y me parece que tiene una facilidad para explicar las cosas en tan poco tiempo, de la forma más concreta posible. Por algo será que ha escrito ya numerosos libros. Pero algo que me llama la atención de lo que él plantea en muchas cosas es que ni siquiera el ingeniero mecánico, cuando tiene muchos años de experiencia en el diseño, pues es capaz de enfrentarse a cualquier diseño satisfactoriamente, ¿no? Puede llegar a ocurrir el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? En el que el mismo ingeniero con mucha experiencia puede quedar en shock, no sé cómo comenzar. Y uno comienza a conversar con otras personas, a indagar otras cosas y de alguna manera responde. Y también no es sorprendente, no es algo que ustedes se sientan halagados, que nos sucede a todos cuando nos estamos recién graduados, que nosotros encontremos la solución a un problema que un ingeniero que ya tiene 20 años no la vio, ¿no? Eso es normal que pase y sucede, pero la experiencia siempre se mantiene en cualquier cosa, ¿no? El segundo paso que tenemos en este flujo de trabajo eh, es construir un modelo que simplifique y que nos sirva para conservarlo, ¿no? Tenemos la siguiente interrogante: ¿cómo represento la realidad de forma útil? Entonces, un modelo puede ser un eje de torsión, una viga flexión, un recipiente de pared delgada o gruesa. Cualquier modelo de 3D con elementos infinitos puede considerarse un modelo, ¿sí? El garabato que ustedes dibujan en un papel a mano alzada, como ingenieros, eso es un modelo. Lo importante es que cada modelo tiene su puesto y límite de validez. O sea, que no es solamente el garabato, ¿no?, que ustedes hagan, sino qué representa ello y bajo qué concepción ustedes están valiendo para decirlo. Y eso es los supuestos, las hipótesis y las limitaciones de diseño. Tenemos en cuenta que un modelo no se evalúa por lo bonito, sino por si es adecuado para la pregunta de diseño, ¿sí? Y la primera pregunta que nos hacemos es cómo represento la realidad de forma útil, ¿sí? O sea, no va a ser un simple garabato por puro cumplir. Modelar es una decisión de ingeniería, no un trámite, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con lo que hagamos y desarrollemos. Por ejemplo, cuando yo doy clase de mecánica racional 10, explico que siempre comenzamos a ver la materia, y bueno, la 20 también, ¿no? Para la partícula, luego para un sistema de partículas y luego para un cuerpo. Y ese cuerpo lo analizamos solamente como cuerpo rígido, a sabiendas de que es una hipótesis falsa, porque todos los cuerpos, por muy poca que sea la magnitud de la fuerza aplicada, se deforman. Pero si el cuerpo las dimensiones del cuerpo son lo suficientemente robustas para esa magnitud de fuerza, podemos decir, podemos decir que no se deforma, y eso significa que consideramos la hipótesis del cuerpo rígido como válida. Ajá. Y bueno, cuando estamos viendo eso en mecánica racional 10, les enseño que se les evalúa por partes, pero que a medida que ustedes avancen, ustedes tienen que tomar una decisión si lo que van a analizar se estudia
el objeto que van a estudiar, y ese objeto puede ser una estructura máquina, lo van a analizar como una partícula, lo van a analizar como un sistema de partículas o como un cuerpo. Y si un cuerpo lo van a considerar rígido o lo van a considerar deformable. Todo eso tengo que tenerlo presente al momento de desarrollar el modelo. Obtenido el modelo, podemos calcular las componentes del esfuerzo, sus direcciones principales y el esfuerzo cortante máximo cuando sea requerido. O sea que entramos en la tercera etapa, en el análisis de esfuerzos. Tengamos presente que casi siempre nosotros como ingenieros analizamos esfuerzo y no deformaciones, pero ya les he explicado que para nosotros poder analizar las fallas en cualquier tipo de componente o elemento estructural, debo usar métodos experimentales y eso se fundamenta en deformaciones. Entonces, yo llevo de las deformaciones, paso de un tensor de deformaciones, lo llevo a un tensor de esfuerzos para poder hacer el análisis de esfuerzo. Pero hay momentos, si el ingeniero tiene la capacidad y quiere trabajar menos, puede decir, no, no voy a aplicar tensor de esfuerzo, sino tensor de deformación. Pero hay una restricción grande. Las teorías de fallas es, mm, son más conservadoras trabajando con esfuerzos que con deformaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que analizar los esfuerzos no es lo mismo que si saber si habrá falla o no. Usted solamente obtuvo, ¿sí? Esfuerzo. Vamos a suponer las tres variables de diseño las conozco. Conozco la geometría, conozco el material y conozco la carga. ¿Qué puedo hacer con eso? Determinar esfuerzos. Determiné los esfuerzos, pero ahí no me está diciendo si hay falla o no hay falla. Solamente hemos cuantificado la demanda y esa demanda son los esfuerzos. ¿Cómo entonces analizamos esos, esas fallas? Entonces nos sale una nueva pregunta, ¿no? ¿Cómo traducir el estado multiaxial a una sola medida de riesgo? Pues en la práctica, casi ninguna pieza trabaja con un solo esfuerzo. Suele haber combinaciones de esfuerzos, como vimos en mecánica de materiales uno en la última unidad, y que lo vamos a machacar en la unidad 3 y en la unidad cuarta, en la unidad 4, que tiene que ver con teoría de falla por carga estática y la otra por cargas a fatiga. Como no sabemos cómo enfrentarnos a esto, necesitamos definir criterios de fallas, que sería nuestra cuarta etapa del flujo de trabajo. En esta etapa es conveniente tener como regla el estado multiaxial, ¿sí? ¿Sí? Porque encontramos, puede ser en el plano, puede ser en el espacio o puede ser uniaxial, los esfuerzos. Pero ese estado multiaxial lo vamos a trabajar con una magnitud equivalente al cual generalmente llamamos esfuerzo equivalente y que lo veremos en los otros temas de esta misma unidad, el cual sí podemos comparar con una propiedad del material. ¿Sí? Anteriormente, en mecánica de materiales 1, trabajábamos con el esfuerzo admisible y lo relacionábamos con la propiedad del material. Si era un material de comportamiento frágil, con la resistencia última. Y si es un material con comportamiento dúctil, con la resistencia a la fluencia. Acá vamos a profundizar, el concepto de esfuerzo admisible
puesto que puede haber una combinación compleja de esfuerzos, a un concepto más, un poco diferente, pero de manera que tiene cierta analogía, que es el esfuerzo equivalente. Y ese es el que vamos a trabajar con respecto a la propiedad del material. Como quinta etapa, ya tenemos definido qué criterio de falla el que vamos a usar, bien sea por carga estática o por carga a fatiga. Sí, se supone que en este tema vamos a evaluar solamente carga estática. Entonces ahí sí determinamos ese factor de seguridad. ¿Qué significa? ¿Qué margen aplico contra la incertidumbre? ¿Sí? Hablemos algo relacionado con lo que dije anteriormente en la unidad anterior, lo que fue en la 1, sobre el diseño del avión. ¿Sí? Nosotros vamos a diseñar con la menor incertidumbre que se pueda un avión. Eso es lo que se hacen los ingenieros hoy en día. ¿Qué es lo mínimo que puedo llegar a un factor de seguridad de 1? Eso significa, primero ya habíamos hablado de que un avión no puede ser tan pesado. Segundo, eso significa trabajar con materiales livianos, trabajar con las formas que, que, que sean adecuadas, aerodinámicas. También tenemos que tener en cuenta el proceso de manufactura, que esos materiales que seleccionemos tienen que no solamente aguantar el aire, sino otras condiciones, ¿no? Que se pueden presentar. Ustedes se imaginan que ustedes diseñen un avión y no toman en cuenta que lleve un pararrayo y pasen por la zona de Catatumbo en el estado Zulia. Adiós, todo el mundo quedó desintegrado, ¿no? Por culpa del ingeniero de diseño que está encargado de eso. Entonces, son muchas cosas que crean incertidumbre cuando uno va a diseñar cualquier cosa, y pongo el caso más complejo, que a mí me parece que es el transporte de pasajeros de manera aérea a través del diseño de un avión. Pero yo le decía que se buscaba la manera de llegar a un factor de seguridad de 1, pero ahora les voy a indicar que no siempre se llega a esa condición, ¿sí? Se busca que el factor de seguridad sea lo más bajo posible para disminuir esa incertidumbre y evitar que haya tragedia de cualquier tipo. Pero nosotros nos estamos enfocando en la parte estructural y de máquina, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Lo más en algunos casos, trabajo con alta incertidumbre, factores de seguridad entre 12 a 16, como el análisis como el diseño de los ascensores, ¿no? Que no he vuelto a revisar las normas. Tuve el privilegio de trabajar con esa y con la del andamio cuando estudiaba en pregrado, y desde hace años después la volví a revisar y se mantiene igual y no he vuelto a revisarla. Nos mandaron a diseñar varias cosas de eso. Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es cuando tengo que disminuir, no siempre puedo llegar hasta el factor de seguridad de 1, sino lo más pequeño. ¿Qué sé yo? Habría que averiguar. Los que se encargan de la parte estructural de los aviones, hasta dónde han logrado llegar el factor de seguridad, ¿no? Puede ser que nunca lleguen al 1, pero tienen que acercarse lo más que pueda, y lo más que pueda puede ser 2.5, ¿no? Pero la idea es hacerlo con la menor incertidumbre posible. Y tenemos la última etapa, creo que es la sexta, que una vez que tengo la demanda equivalente, bueno, no he hablado directamente del factor de seguridad. Bueno, vamos a hablar primero del factor de seguridad. Cuando yo ya tengo esa demanda equivalente, ¿no? De lo que representa el valor del esfuerzo equivalente, debo compararla con la capacidad del material, ¿sí? Pero a través de un margen de seguridad. El factor de seguridad captura las incertidumbres en el diseño. Lo que nombré, más cosas que no tienen que ver para nosotros en el diseño, que sería variación de cargas, dispersión del material,
tolerancias, simplificaciones del modelo, entre otras cosas. O sea que el garabatico que ustedes hagan en un papel, si lo hacen con toda la flor, la parte floja, va a influir en el diseño, ¿no? Vamos a ser un poquito más sarcástico con lo que voy a decir. Vamos a suponer que ustedes estudian arte, ¿sí? Que muy pocos de nosotros tiene habilidades para ello, ¿no? De hecho, vamos a suponer que lo máximo que ustedes hagan, si le mandan a dibujar un muñequito, es una bolita con los ojos, la nariz, la boca, unos palitos para el tronco, para los pies, para las piernas y para las manos, ¿no? Y si tienen ánimo, le hacen a la mano los 5 dedos, también con palitos, le colocan unos garabatos para decir que son las orejas y le tiran ahí unas 4 líneas para decir que tienen pelo. Esos son los dibujos de nosotros como ingenieros, ¿no? Algunos los podrán hacer mejor, pero no todos tenemos esa facilidad. Y bueno, imagínense que eso sea para llevarlo a algo que tenga que ver de arte, a un museo, ¿no? Para compararlo con otras cosas y decir que eso representa tal cosa y ponerlo, ¿no? Cuando la gente que ha entrado en museos ven cualquier obra de arte, se imagina la escena como si fuese una película y por eso que duran hasta 2 horas viendo esa película que uno no entiende. Tampoco tenemos percepción artística. Entonces, si ven la Mona Lisa, se imaginan todo lo que la Mona Lisa hizo para sentarse en esa posición y todo lo que pasaron, si estaba alegre, si estaba feliz. Nosotros nos paramos y vemos la Mona Lisa y, eso es la Mona Lisa. Qué bien, ya lo vimos y tal, más nada, ¿no? Los artistas analizan los colores y eso. Imagínense que le coloquemos un garabato de lo que nosotros hacemos, ¿no? Cómo reaccionan los críticos del arte ante eso, ¿no? Siempre no, puede ser que nunca falte un loco que diga que este pintor tiene un toque artístico ingenieril porque las líneas de los dedos están bien hechas, proporcionales, y nosotros nos quedamos con la boca abierta, ¿no? ¿Y de dónde está sacando tanta loquera, ¿no? Y lo cierto es que sí tiene algo de cierto, porque digo de ingenieril, porque somos ingenieros, ¿no? Pero eso, hasta ahí llegamos, lo más sencillo que podemos con algo artístico, ¿no? Bueno, con eso le estoy diciendo que hacer un modelo, dibujar el modelo, así sea a papel o en computadora, no es hacer cualquier garabato, ¿no? Y que eso influye en el análisis al momento de tomar un factor de seguridad. Hasta eso influye lo que quiero decir. Tenemos que tener claro que comprender que un factor de seguridad no arregla un criterio mal elegido ni un modelo incorrecto. Para obtener un margen razonable se debe aplicar el criterio correcto. Entonces, volvemos a la etapa anterior, criterio de fallas. Si yo no tomo la teoría adecuada, el factor de seguridad puede ser erróneo y puede traer fallas en el diseño invaluables. Y bueno, ahora sí definimos el último paso, que es la iteración, y tenemos que tener en claro que si no cumple, no significa perdimos, sino que el proceso de diseño está funcionando. Ese proceso de iteración resulta que es de ensayo y error, y ya cuando teníamos todo listo nos damos cuenta de que, epa, en alguna parte caímos mal. Eso no significa que vamos mal, sino que tenemos que lo que descartamos donde esté el error para mejorar el diseño. Y cada iteración el diseño debe mejorar. ¿Cuántas iteraciones son recomendables hacer? No tengo idea porque todo depende de lo que estemos diseñando, pero se vuelve tedioso, se los aseguro. Cuando llegue el momento que les he dicho a ustedes y no me han recordado, pero ya tienen ese artículo, que les dije que lean el artículo mío de la prótesis de la rodilla, hablaré sobre eso, de mi experiencia en el diseño y de todo lo que está involucrado allí. Iterar
significa decidir qué variable tiene más efecto. De las cuales variables de la geometría, de la carga o del material. Por ejemplo, aumentar un diámetro, cambiar el radio del filete, seleccionar un material diferente, modificar su geometría que concentra esfuerzos, etc. Tenemos que tener en cuenta que un buen diseñador no solo detecta la falla, sino que propone el cambio con la mejor relación costo-beneficio. Y aquí tenemos que tener algo en cuenta. No puedo hablar de todas las universidades, pero sí de las que conozco y voy a hablar de la Universidad de los Andes. A nosotros en ingeniería un poco se nos enseña lo que es ingeniería económica para desarrollar eso. Si sé que ven relacionado con eso. Por ejemplo, cuando yo estudio en la UNED, nosotros veíamos algo que se llama análisis económico para ingenieros, ¿sí? Una sola materia. Y ustedes en ese momento, no sé ahorita, no creo que haya variado mucho, pero lo sé porque yo soy contemporáneo con Oscar y más o menos estudiamos la misma temporada, no vio ese tipo de materias, pero sí vio algunas cosas allí, pero no como una materia específica de eso. Eso es algo que sí nos falta a nosotros, ¿no? Porque no sabemos relacionar el diseño con la relación costo-beneficio. Y lo aprendemos a trancas cuando ya somos profesionales. Eso significa, por ejemplo, que cuando ustedes se gradúe, una buena especialización en la parte gerencial, que manejo de costos, así sea una especialización, un diplomado o algo que ustedes hagan, bienvenido sea, ¿no? Y, por ejemplo, está en fases, por aparte de lo que era el CIDE, ahora se llama Instituto de Investigación en Administración, se dan diplomados, se dan posgrado en diferentes ramas y eh, diferentes niveles académicos, ¿no? Entre especialización, maestría y doctorado. Y bueno, si en algún momento están interesados en eso, hasta si lo toman, si se acuerdan y quieren, uno puede serles tutor de sus tesis para trabajar en esa parte. Bueno, finalizamos diciendo que diseñar es una secuencia de decisiones justificadas y no es solamente un cálculo aislado, sino que involucra muchas cosas, no solamente, como lo indiqué, hacer cálculos y más nada. Fíjese, ya hablamos de costos-beneficios. Vamos a la siguiente parte, el modelado en ingeniería. Fíjese que hablamos del garabatico, si fuésemos a llevarlo al museo, nuestro garabato. O sea que es importante el modelado y le he dedicado otro apartado a ello. Y más ahorita que el modelado no es solamente papel, sino que lo hacemos prácticamente en la computadora. Y sin embargo, como profesor de diseño, he dado dibujo de máquina y he trabajado con eso para varios proyectos en la calle. Es importante que entienda que a pesar de que manejemos bien cualquier software de dibujo asistido por computadora, eh, es necesario trabajar con papel y lápiz en nuestros bocetos. Así sea un garabatico para algo que queramos representar antes de llevarlo a la computadora, porque uno colapsa. Uno colapsa cuando son piezas muy pequeñas y lleva de un lado a otro. Entonces, por lo menos que nunca se va a perder que un ingeniero mantenga un papel, un lápiz y un borrador para tomar notas, para hacer esquemas, para hacer un algoritmo o para hacer el modelo de lo que se quiere hacer. En ingeniería, un modelo es una abstracción de un sistema real. Por eso le llamo garabato, no un garabato, porque solamente los que sabemos de eso lo entendemos. Por tanto, ningún modelo es la realidad sino una representación con supuestos, límites y datos de entrada. ¿Sí? Vamos a suponer un trampolín en una piscina que está
a 30 metros de altura, por decir una altura, llegamos, subimos la escalera y bueno, alguien nos dice, eh, ¿usted es el que se va a lanzar? No, yo soy el ingeniero que me pidieron a mí el favor de analizar que esto esté confiable, seguro y que no vaya a haber una tragedia dentro de algún rato, ¿no? Y es un diseño sencillo, ¿no? Entonces, obvio que tenemos que saber qué material es que se usó el trampolín para usarlo. Segundo, eh, tomar las medidas. Se supone que para eso existen planos, porque imagínense, nosotros encaramados midiendo eso, pero la circunstancia a veces lo lleva. Si no hay un negrito que pongamos de cachifo, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y lo de negrito es en forma de chiste porque va pasando de generación en generación, ¿no? De que no que sea realmente un negrito, ¿no? Sino que siempre tenemos a, a alguien del grupo que lo ponemos de cachifo de todo para hacerlo. Entonces, si no existe esa persona, nos toca que hacerlo nosotros directamente. Y lo que tengo que detallar es cómo está empotrado eso allí, ¿no? Eso sí tengo que verlo y preguntarle a los que lo hicieron. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Eso simplemente en un papel lo hacemos en el plano y colocamos una viga en cantilever, que es una viga en voladizo, empotrado por un extremo y libre por el otro. ¿Y dónde va a estar la carga aplicada? Va a estar aplicada en todo el extremo al final del trampolín donde se va a lanzar la persona. Ajá, y lo primero que nos preguntamos es la carga. Bueno, un niño de 20 kilos no se va a lanzar por allí, a menos que sea un profesional, pero tengo que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué tan pequeño, qué tan mínimo va a ser el peso de alguna persona que se lance allí, ¿no? Porque puede ser que sea un niño prodigio y solamente pese 20 kilos. Habrá que ver las normas que se establecen en las competencias de cuánto es lo mínimo, no de edad, a nosotros no nos interesa la edad, sino de peso, y cuánto es lo máximo, ¿no? Porque yo no me imagino a 30 metros de altura a un gordo de 180 kilos que se vaya a lanzar allí, ¿no? No porque el trampolín no lo aguante, sino el vértigo que le debe ocasionar. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso. Vamos a poner esas limitaciones entre 20 y 180. Ajá. Y coloco esa carga allí en todo el extremo y digo, bueno, la máxima carga son 180, calculo las reacciones, calculo el esfuerzo, por esfuerzo admisible porque es algo sencillo, o meto una teoría de falla que no sea que sea conservadora y se me ocurre a mí hacerlo. Bueno, ya obtuve esto y bueno, el factor de seguridad voy a colocar para definirlo, para ver no solamente por esfuerzo admisible, sino por una teoría de falla, determinar eh, el factor de seguridad. Ah, bueno, el factor de seguridad me dio 1.2. Ah, muy bien. Sí, está bien, porque el tipo de material funciona por esto y esto. A pesar de que muy pequeño, el que tiene experiencia le espera los ojos al que haya dicho que con 1,2 está bien. Y usted revisó esto, sí, con eso está bien. Ajá. Y usted está analizando puro por fatiga, pero no es por estática, pero no está analizando por fatiga. Se supone que esa persona de 80 kilos va a brincar y va a caer, ¿sí? Antes puede que ni siquiera que se quiera retractar o alguna cosa y solamente haga un pequeño impulso y se mantenga. Y un impulso que brinque un poco, que brinque unos 5 centímetros y vuelva a colocarse en toda la punta, ya no son 180, ¿no? Puede ser que sea unos 240 el impacto, la última unidad del curso de mecánica de materiales 2. Entonces se comieron a la fatiga. Yo, ay, papá, si no, con ese factor de seguridad tan bajito, por estática, fatiga no aguanta y todo el mundo se cuaja de la risa porque el diseño está malo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los valores que voy a tomar entre 20? ¿Sí?
cargas cíclicas que pueden ir entre 20 a 240. Estoy inventando por decir algo los números, ¿no? Y ahí comienza todo el proceso y analizar no solamente por estática, sino también por fatiga. Entonces, con ese ejemplo le estoy diciendo la importancia de lo que es un modelo. La fidelidad o confiabilidad del modelo se refiere al grado de detalle y realismo con el que se reproduce los fenómenos relevantes del sistema para el cual se está usando ese modelo. Ya lo expliqué con el ejemplo. En eso vamos a tomar en cuenta el diseño, el diagnóstico, la predicción, la optimización, el soporte a decisiones, entre otras cosas. La confiabilidad no es un valor absoluto, es relativa al objetivo que nos planteamos, a las variables de interés y al riesgo criticidad de la decisión que se tomará con los resultados. Entonces, no a lo loco voy a decir que con un factor de 1.2 para un trampolín a esa altura sea recomendable, ¿no? Lo importante es que si se rompe, se dará un platanazo, como se dice vulgarmente, en el agua, pero lo más seguro que queda vivo porque cae en el agua, ¿no? A esa altura no es tanto el golpe tan feo, ¿no? Alguna fractura, alguna cosa de emergencia, hasta ahí se llegará. Dice uno que no conoce bien de eso, ¿no? Pero eso es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Con respecto al modelado. Entonces tenemos en cuenta que la confiabilidad del modelo permite determinar qué tan representativo es el resultado y qué tan peligroso es sobreinterpretarlo. Cuando yo estoy diciendo que 1,2 para un trampolín analizado simplemente por fatiga es suficiente, oye, está sobreinterpretando los resultados, ¿no? Simplemente porque el factor de seguridad es mayor de 1, no se debe tomar en cuenta así. Otra cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, no solamente es si se presenta o no la falla. Nosotros con las técnicas estadísticas modernas y el libro de Chile sobre todo ese, lo trae en las últimas ediciones, involucra la estadística para la predicción de la falla. Eso significa predecir cuándo ocurrirá en el tiempo esa falla y probablemente cómo se va a originar esa grieta. Entonces, ya eso lo van a ver en otras materias que tienen que ver con manufactura, donde entra la mecánica de la fractura y algo que yo ya le nombré, que no todo mundo lo conocemos, yo solamente lo conozco teóricamente, es la teoría del daño continuo. Eh, Todo modelo requiere supuestos más límites de validez. Fíjese que he nombrado muchos supuestos más límites de validez en las diapositivas anteriores. Modelos simplificados significa, tengo que tomar decisión si lo hago unidimensional, bidimensional o tridimensional. Si voy a trabajar con soluciones analíticas o numéricas. Analítica es por datos teóricos que la obtenemos tradicionalmente al cálculo en papel, usando las fórmulas que nos enseñan las diferentes materias y que las tenemos condensadas en un manual de ingeniero mecánico. O numéricas son aquellas que trabajamos a través de los métodos numéricos, por ejemplo, el método de elementos finitos. Y hay un método que se llama de las desviaciones parciales, que se me vino a la mente, creo que es, que uno lo trabaja en la parte de ciencias térmicas, ¿no? Que es parecido al método de elementos finitos, pero aplicado sobre todo para transferencia de calor y otras cosas. Eh, pero lo que sí le digo es, cuando nosotros trabajamos con soluciones numéricas a través de programas de ingeniería asistida por computadora, lo que es CAE, o diseño asistido por computadora, lo que es CAD, tenemos que tener en cuenta la validez del modelo, de los resultados. Y eso lo tenemos que, agarramos el elemento estructural más sencillo, por decir algo, o más crítico, y analizamos a qué carga está sometida para poder, lo hacemos a mano, ver que lo que nos está dando la computadora
es real, ¿no? O sea que nunca nos vamos a desprender de las soluciones analíticas mientras la tecnología avance. También tenemos que tener en cuenta los supuestos claves del modelo de elasticidad, ¿no? ¿Sí? Si estamos trabajando puro en diseño, no nos podemos sobrepasar de la zona de elasticidad y ahí tomamos en cuenta linealidad, deformaciones pequeñas. Nosotros siempre trabajamos con deformaciones pequeñas en el orden de las micras, porque son la mayoría de las veces trabajamos con metales y en algunas ocasiones con polímeros, pero fíjese que dice deformaciones pequeñas porque existen las deformaciones grandes, que son de centímetros. Y también les decía al principio del curso de Mecánica de Materiales 2 que muy pocos ingenieros en el mundo están preparados para trabajar con grandes deformaciones. Considerar si los materiales son isotrópicos o anisotrópicos, si son homogéneos o heterogéneos, si hay continuidad o discontinuidad en el proceso de fabricación del material. O sea, veremos la confiabilidad, depende de, de lo que nos garantice la empresa fabricante. Por ejemplo, tenemos el caso de Sidor. ¿Qué era Sidor antes de la Revolución Bonita? Antes de la Revolución Bonita, Sidor era el gran procesador de fabricante industrial de perfiles de acero y fundiciones para el mundo. La Argentina nos compraba, que tenían bastante empresa manufactura. Estados Unidos nos compraba y hasta el Japón traía buques industriales que solamente ni siquiera anclaban en puerto y a veces hasta trabajaban procesando el material acá mismo para vendérselo a los gringos o a otro país de América, ¿no? Era tecnología hecha en Venezuela, los materiales del mejor acero que se pueda procesar en el mundo, que es el venezolano. Y ya vuelvo a repetirlo para hacer la publicidad, gracias a la Revolución Bonita, comiencen a revisar cómo está Sidor hoy en día. También tenemos en cuenta las geometrías típicas, ¿sí? Porque nosotros vamos a buscar adaptar las cosas a las geometrías típicas, ¿sí? ¿Eso qué significa? A una barra, a un conjunto de barras, a placas, a los cascarones, a las vigas, a los pórticos, a las columnas, que son los elementos típicos que estudiamos. Y bueno, barras conjugadas que puede ser una armadura, etcétera, ¿no? Y, pues me imagino que me estaré comiendo algunos en este momento que no recuerdo ahorita, ¿no? Y bueno, entre esos límites de validez, tenemos que tener cuidado con el error del modelo y la validez del resultado. Te repito nuevamente, por muy numérico, por mucho que seamos en el uso de la tecnología y en el uso computacional para el diseño, esos resultados tenemos que validarlo analíticamente, o sea, teóricamente, y tomar en cuenta que esos modelos pueden llevar errores y cómo subsanar. Eh, Cuando nosotros no tenemos la tecnología o tenemos mucha incertidumbre en lo que vamos a hacer en el modelo, significa que el factor de seguridad lo tenemos que tomar un poco más alto, ¿no? Entonces, todo eso tiene que analizarlo y para eso las normas de ingeniería también establece criterios, ¿no? En la simulación, ¿sí? Cuando usamos los programas computacionales, se suele distinguir entre modelo conceptual, ¿sí? Lo que es la concepción, ¿sí? De todo, ahí entra, debería haber también haber escrito el modelo de detalle, el matemático y el computacional, ¿no? Fíjense, tres cosas sorprendentes, el conceptual, todo lo que tiene que involucrarse ahí, de esos supuestos e hipótesis cada vez que usamos una fórmula y demás, ¿no? El matemático, qué métodos numéricos estamos trabajando. Y computacional, epa, mi computadora es una canaima
o es un gaming que trae tarjeta gráfica separada, te trae la memoria, em, si alguien se acuerda, se me fue el nombre, la memoria que trae la tarjeta gráfica, no recuerdo cómo se llama, eh, que es muy diferente a la memoria RAM y que hoy en día en los programas que estamos usando, hasta con la inteligencia artificial, es preferible que la computadora tenga mejor tarjeta gráfica que procesamiento en la RAM, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y la confiabilidad de que puede subir o bajar en cualquiera de esas etapas, esas capas, ¿no? Porque ahí hay algo que hay que hacer muy iterativo también en el momento de relacionar la parte conceptual, matemática y conceptual. Por ejemplo, cambiar los supuestos del modelo conceptual, agregar términos físicos al modelado matemático o refinar la malla, que siempre lo hacemos, por pasos de tiempo en la parte computacional. Primero, nosotros no le prestamos atención mucho al costo computacional porque aquí en Venezuela la electricidad es muy barata a pesar de que nos falle tanto. Segundo, eh, los programas avanzados de ingeniería los podemos encontrar craqueados o una licencia educativa o alguna cosa podemos encontrar y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero créanme que lo he hecho cuando trabajé con la prótesis, analizando en ANSYS eh, la parte de los esfuerzos. Me duraba algunas piezas en ese momento, en el 2020, entre 20 minutos a 40 minutos. Y hay diseños que pueden tardar horas y días la computadora trabajando. Y eso es un costo enorme, ¿no? Y todo va a depender de la capacidad que yo tenga de manejar la parte conceptual, matemática y computacional para que eso no suceda. Y si suceda, sea en el menor costo posible. En ingeniería modelamos con distintos niveles de fidelidad. Un modelo de viga o un recipiente delgado nos da respuestas rápidas para predimensionar, mientras que un elemento en tercera dimensión a través del análisis de elementos finitos permite capturar detalles. Pero tenemos que tener presente que el mayor detalle también implica mayor dependencia de supuestos, datos y verificación. O sea que el diseño es complejo. Eh, en el diseño, el modelado es complejo y esto no significa que sea más confiable o no, sino hay que saber poner las limitantes al diseño, ¿no? Puesto que requiere de evidencia a través de los procesos de verificación y validación. Por ejemplo, nosotros trabajamos, eh, cuando trabajamos con vigas, trabajamos bajo la hipótesis de que son vigas, la hipótesis de Bernoulli, ¿no? De Bernoulli o Bernoulli. Y existen teorías que involucran otras formas, como la de Euler, Bernoulli, y otras diferentes, ¿no? Que ahorita no recuerdo el nombre completo. Y eso cambia el modelo, ¿sí? Cuando trabajamos con recipientes de presión, hemos aprendido de que puedo encontrarme en una situación crítica que no sé si lo puedo tomar como de pared delgada o gruesa, ¿no? Y tengo que saber definirlo. Entonces, el error que podemos cometer en el diseño no es solamente en la parte numérica, sino que existe error en la forma del modelo y que tenemos que tener cuidado en verificar y validar ello a través de las ecuaciones eh, necesarias y adecuadas para cada caso. Aquí hay una acotación que dice, si el resultado es muy sensible o un supuesto, entonces la certeza del cálculo es baja. Eso hay que tenerlo en cuenta.
También tenemos que tomar mucho cuidado en la responsabilidad que tenemos que tener como ingeniero. Bueno, yo hice esa vaina como me dio y el factor de seguridad me dio 1,2. A mí me da flojera ponerme a hacer análisis por fatiga, pongámosle 3, que esa broma no va a fallar por fatiga ni por estática. No, tenemos que tener una responsabilidad ética, pues el ingeniero debe poner como prioridad la seguridad, salud y bienestar público. Recuerden lo que les he dicho, mientras un médico tiene un solo paciente en quirófano, no, en una estructura que nosotros diseñemos, puede haber cientos de personas en riesgo por culpa de nuestra imprudencia si no tomamos en cuenta nuestras responsabilidades éticas. Con respecto a la responsabilidad técnica, las normas sobre modelos, modelado y simulaciones indican que su uso es reducir el riesgo en el diseño. Entonces surge algo que tenemos que tener en cuenta, bueno, que es el triángulo de la responsabilidad. Antes de hablar del triángulo de la responsabilidad, quiero que tengan claro que así como los médicos tienen un juramento hipocrático de Hipócrates, de lo que debe hacer su trabajo en toda la vida, nosotros y casi todas las profesiones tienen su propio juramento. Les recomiendo en el libro de Chile revisar ese juramento, ¿no? Ahorita con la parte de la inteligencia artificial simplemente puedes escribirle que les diga cuál es el juramento del ingeniero mecánico y que le dé la fuente de dónde proviene. Si no es del Chile, pues aparte les pide que le muestre el de Chile para más rapidez. Hablemos de ese triángulo de responsabilidad, ¿sí? Nosotros tenemos que verificar lo que hacemos, demostrando que el modelo computacional resuelve adecuadamente el modelo matemático y estima los errores numéricos. Siempre va a haber errores numéricos. Nosotros generalmente trabajamos con un error conceptual de 3% y en muy pocos casos podemos llegar a 5%. Pero eso donde se involucra en el factor de seguridad. Pero hay que tener cuidado de que no es, bueno, el error fue porque en vez de poner 5 por 2, que es 10, puse 7 porque hundí mal 5 más 2, ¿no? Y el error es catastrófico. Es especificar errores numéricos a través de los métodos o ecuaciones que se desarrollan con qué porque todas van con supuestos y esos supuestos hacen que se separen un poco los resultados conservadores de los no conservadores. Validación. Nosotros verificamos, bueno, vamos a decirlo de otra manera, nosotros validamos lo que hacemos en el modelado, evaluando el grado en que el modelo representa la realidad mediante la comparación con datos experimentales u observacionales. Por ejemplo, algo muy sencillo que se me viene a la mente, tenemos materiales ya certificados, ¿no? Entonces nosotros vamos a las tablas y sabemos que la resistencia a la fluencia, por decir algo, son 250 gigapascales, vamos a decirlo así, 250 megapascales. Entonces, yo voy y busco ese acero estructural y se lo compro a la ferretería Materiales Los Andes. Se supone que me lo tienen que vender con una certificación de lo que es y de quién lo fabricó, ¿no? Para ver las propiedades, porque no es simplemente vamos a suponer que es una viga, no es simplemente para un techo, yo lo voy a usar para otros fines. Pido la certificación y deben dármela. Eh, Cuando yo reviso, no es pues hecho por ahí una empresa que ni siquiera aparece en internet ni nada,
ni por la madre, se lo aseguro, que voy a trabajar con eso cuando no se sabe si cumple o no con las especificaciones. No sé cuánto es la resistencia a la afluencia. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos, puede ser que sí sea la misma, ¿no? Tiene que ir certificado. Muchas de esas cosas va certificadas por la ASTM. Bueno, y en cuanto a la incertidumbre, necesitamos reconocer y reportar el impacto de factores aleatorios y por falta de conocimiento en las variables de estudio, ¿sí? No sé si ustedes ya han visto métodos numéricos a este nivel, me supongo que los que ya están por graduarse, que solamente le falta por este lado, ya vieron métodos numéricos. Y el profesor de métodos numéricos nos explica que eh, son ecuaciones matemáticas que permiten ser adaptadas en cosas de ingeniería para poder resolver las cosas que no tenemos ecuaciones. Y el mejor método puede trabajar, depende de lo que se aplique, con un 30% de seguridad. O sea que el error es grande y eso asusta, ¿no? Bueno, pero como no existen modelos matemáticos hechos por la matemática pura para estudiar ese fenómeno, el no tener una ecuación y tener una ecuación que me dé un resultado con 70% de desconfianza, o sea, no voy a ser negativo, me está dando el 30%. Mientras alguien inventa la ecuación para eso, estoy trabajando con algo de criterio, ¿no? Pero eso significa que los factores de seguridad tienen que ser altos en ese momento. Entonces, volvemos a la relación que hay entre la incertidumbre con el factor de seguridad. Y bueno, algo que ustedes tienen que aprender desde ya, sea en lo que sea que ustedes vayan a trabajar, son las buenas prácticas en ingeniería. Eso significa que tenemos que cumplir con normativas de evaluación donde se explican cuáles son esas hipótesis. Por decir algo, la hipótesis de Bernoulli, cuando estudiamos vigas, decimos materiales isotrópicos, continuo y homogéneo. Decimos que las secciones planas permanecen planas antes y después de aplicársela la carga. Trabajamos en la parte de la zona de elasticidad, entre otras cosas, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las hipótesis y saberlas explicar, porque en un informe que ustedes hagan, donde haya que hacer cálculos, ustedes no van a demostrar las ecuaciones como lo hizo. Pero si se presenta un problema y lo llevan a usted en juicio por los cálculos, que eso le pasa a los ingenieros, en un país donde se cumpla el Estado de Derecho, mire, ingeniero, usted en tal parte mandó colocar el asfaltado y en menos de 15 días se vino eso para abajo. Entonces usted defiende sus cálculos, muestra las hipótesis explicativas y dice, mire, todo está fundamentado, hay un comité evaluador que le va a decir si tiene razón, eh, lo hizo bien, el problema no fue el ingeniero, fue el que procesó el asfalto, el material, ¿no? Y le echan la culpa al otro, o viceversa. El ingeniero madre loco de carretera no, y mezcló, hizo unas cosas que no son correctas. En esa normativa de evaluación también tenemos que hacer una descripción de conceptos, el procedimiento en el desarrollo del problema, diagramas de carga y secciones críticas, definir las unidades y consistencias, cuál es el criterio elegido y por qué, y cuál es su conclusión por decisión. O sea, no solamente dar los resultados, sino justificar cuál es la conclusión basado en qué decisión. Y esa normativa de evaluación que deben tenerlo ustedes siempre que trabajen en cualquier cosa de ingeniería, quiero que entiendan por qué soy tan exigente en cuando mando a resolver los exámenes y cuando mando a resolver eh, las tareas, ¿no? Y ese es el rigor y la manera como yo voy a analizar la parte de recipiente a presión y las otras actividades que faltan. Bueno, hemos finalizado la primera parte, no hemos terminado la clase del día de hoy.
Dejo de compartir. Voy a parar la grabación. Si hay alguna pregunta o comentario, aprovechen.